Buenos días. El día de hoy nos corresponde la clase número 10 de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. Y el día de hoy vamos a extender lo que habíamos hecho anteriormente para los modos TEM, ahora para los modos TE y los modos TM. Vamos a comenzar, igual que la vez anterior, con una guía de placas paralelas, para luego estudiar otras estructuras. Recordarán que la clase anterior, partiendo de la guía de placas paralelas, luego hicimos el estudio para el caso del cable coaxial y también para el caso de los hilos paralelos. Bueno, el día de hoy vamos a partir también de la estructura de placas paralelas, pero vamos a estudiar ahora otras estructuras que soportan estos modos inhomogéneos, en particular los modos T y los modos TE. Muy bien, entonces una de las cuestiones que nosotros teníamos cuando estudiamos modos TEM era precisamente que el campo eléctrico estaba dirigido de una placa hacia la otra, o sea que las líneas morían perpendicularmente a las placas, era una condición que habíamos puesto allí. Tanto el campo eléctrico como el campo magnético eran perpendiculares a la dirección de propagación. Sin embargo, si la onda que está llegando no es paralela a las placas, sino que está llegando con una cierta inclinación a las placas, entonces lo que va a suceder es que se van a quedar modos inhomogéneos, los modos TE, los modos TM. ¿Okay? Entonces, déjenme buscar aquí. Ajá. ¿Okay? Eso es lo que les decía. Aquí el problema que nosotros vamos a tener acá es que ahora vamos a tener modos T, modos TM, precisamente debido a esto. ¿Okay? Y eso es debido a la reflexión entre las placas. Eso ya lo habíamos visto en unas clases anteriores cuando veíamos precisamente incidencia oblicua. Y una de las cosas que también habíamos visto de esas clases anteriores era que la combinación de dos ondas TEM, en este caso, digamos, era la onda incidente y la onda reflejada, entonces daban origen a un modo TE o un modo TM dependiendo de la polarización. Aquí se ven las condiciones de frontera, obviamente, dependiendo del ángulo con que llega el campo eléctrico a la frontera. ¿Okay? Entonces veamos la siguiente lámina. Okay. Entonces, aquí nosotros hemos hecho un corte, tenemos la guía de placas paralelas, ¿okay? Hemos hecho un corte en la dirección, digamos, de propagación. En este caso hemos escogido que la dirección de propagación es el eje de la Z y el plano transversal será el que corresponde a los ejes X y Y. Y en particular en el dibujo que está acá, vemos que está representado el eje de las Y en dirección vertical, ¿verdad? Aquí, y el eje de la Z en dirección horizontal. ¿Okay? Aquí tenemos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora, bueno, y por supuesto, se me olvidó, el eje de la X no lo vemos porque está perpendicular al papel, o sea, está en la dirección perpendicular a nosotros. Vemos allí que existe una onda incidente, USUI, que está indicada acá, ¿verdad? Esta es la dirección del vector unitario en la dirección de propagación de la onda incidente y tenemos la onda reflejada. También sabemos de los estudios anteriores que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Okay? Eso ya lo sabemos de antes. Y la combinación de estas dos ondas, la onda incidente y la onda reflejada, me produce un modo inhomogéneo, que en este caso en particular es un modo TE, porque el campo eléctrico era paralelo a la interfaz y entonces al producirse la reflexión también tengo que la onda reflejada, el campo eléctrico es paralelo a la interfaz y por tanto no existen componentes longitudinales del campo eléctrico, puesto que la dirección de propagación es la dirección de la Z. Entonces, en este sentido, cuando se combinan estas dos ondas, la incidente con la reflejada, estas dos ondas planas, entonces tenemos una onda que se propaga en la dirección del eje de la Z,
pero que es estacionaria en el eje perpendicular, en el eje de la Y. ¿Ok? Y eso justamente es lo que nosotros tenemos acá. Aquí tenemos entonces que el campo, la expresión para el campo eléctrico sería el valor inicial en el valor en el origen, por supuesto, siempre tenemos eso, por la exponencial que me representa la propagación en la dirección de la Z, en este caso, estamos asumiendo que el eje de la Z está en la dirección de propagación, y tenemos una dependencia transversal de los campos, en este caso exclusivamente en el eje de las Y, ¿ok? Y esta parte que está aquí representa entonces la estacionaria en la dirección Y. De la misma manera, por supuesto, tenemos una solución para el campo magnético que, como ustedes ya pueden ver acá, tiene una componente transversal, que es esta que está aquí, y tiene una componente longitudinal, que es la que está del lado derecho. ¿Ok? Entonces, aquí hemos asumido que la estructura se tiende infinitamente en la dirección de las X, estamos asumiendo un par de placas paralelas infinitas, ¿verdad? Y por tanto, en este caso en particular, la solución es independiente de las X. Luego vamos a modificar esta estructura para acercarnos a estructuras más prácticas, pues. Okay. Sabemos que no existen componentes de tamaño infinito. Entonces, simplemente esto es para ilustrar la idea. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Si yo coloco un plano en los nodos de la estacionaria, entonces automáticamente se están satisfaciendo las condiciones de frontera. El campo eléctrico será nulo en ese plano. Ese plano es este que está aquí arriba. ¿Okay? O sea, aquí abajo, el plano original con que veníamos trabajando, y ahora tenemos un plano adicional aquí arriba, este plano que está acá, ¿verdad? Este plano lo hemos colocado en una distancia que corresponde a los nodos del patrón de interferencia de la onda estacionaria, ¿verdad? Entonces, al colocarlo allí, ya el campo eléctrico es nulo, y por tanto, el hecho de que ya he puesto ese plano no cambia en absoluto lo que está ocurriendo dentro de la guía. La única diferencia que sí vamos a tener ahora es que obviamente del lado de afuera no va a quedar nada, porque aquí yo tengo una superficie que refleja la onda de la misma forma que lo hace la superficie de abajo. Es decir, que así como tenemos una reflexión aquí en este plano, en esta parte, vamos a tener una similar del lado de arriba. O sea, la onda va a ser reflejada aquí y aquí arriba también, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que aquí también, de este lado, por eso es que yo hablaba de que había dos ondas planas interferentes, ¿okay? Tengo una onda que será igual a esta, la onda reflejada, que va a llegar aquí, ¿okay? Y se refleja y produce una onda que va en esta dirección. Por eso es que planteamos las dos ondas. Bien, entonces, siguiendo para adelante, okay, dice, para satisfacer la condición de borde en el plano Y igual D, será necesario que el producto beta sub Y por D sea un múltiplo entero de pi radianes, okay, para que el seno de npi valga 0. Okay. Entonces, como D es fijo, eso establece una condición sobre beta sub Y. Okay. Y a su vez, establecer una condición sobre beta sub Y automáticamente nos fija una condición sobre beta sub Z, por aquello que recordaron ustedes, pues que la suma de los cuadrados de las beta era igual al número de ondas de las ondas planas constituyentes. O sea, si hace un espacio libre, pues sería K sub 0, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo fije beta sub Y, automáticamente fijo beta sub Z. ¿Okay? Porque la K sub 0 solamente depende de la frecuencia de trabajo. Entonces, la condición que tenemos es esta, pues que tenemos que beta sub Y va a ser igual a un número entero de veces pi sobre D. Para n variando 1, 2, 3. Eso quiere decir que hay soluciones discretas para esto. Pero a su vez, el hecho de establecer una condición sobre beta sub Y, establece una condición sobre el ángulo. ¿Okay? De hecho, el ángulo de incidencia, que es igual
sea, el coseno del ángulo de incidencia, que es igual al coseno del ángulo de reflexión, será precisamente el cociente de beta sub y dividido entre el número de ondas de las ondas planas constituyentes de ello. ¿Okay? Entonces, para una omega dada, nosotros vamos a tener que, si las beta sub y son números discretos, entonces también va a suceder que los ángulos serán discretos. No será posible cualquier ángulo, sino solamente ciertos valores particulares de ángulo. ¿Okay? Como dice aquí, para cada valor de n existe una solución diferente del campo. ¿Por qué? Porque va a suceder que los ángulos de inclinación van a ser iguales. Estos valores, tanto de beta sub y como de θ sub i, se le denominan valores característicos o también autovalores, porque como vamos a ver luego, estos en realidad son los autovalores de una ecuación diferencial. ¿Okay? Las funciones correspondientes a cada autovalor son las funciones características o eigenfunction cuando estudiamos esto en álgebra. ¿Okay? Entonces, como les decía, el hecho de establecer un valor para beta sub y automáticamente me fija también los valores para beta sub z. ¿Okay? Recordarán que la suma era la suma pitagórica, así que nosotros podemos obtener beta sub z ahora haciendo una resta pitagórica. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que los valores de beta sub z van a ser igual al número de onda, ¿verdad? Que está acá, bueno, al cuadrado, ¿no? Menos el autovalor que nosotros tenemos acá. Entonces, lo que sucede es que para una frecuencia dada, ¿verdad? Este es un número fijo, pero aquí este número será variable con n, ¿verdad? Entonces, existirán valores distintos de la constante de propagación en la dirección de propagación para cada n. ¿Ok? Pero un detalle adicional, debido a que aquí hay un signo menos, el resultado también va a ser diferente para cada n, dependiendo si el autovalor es mayor o menor que el número de ondas. ¿Okay? Entonces, supongamos que el autovalor es más pequeño que el número de ondas, entonces esta diferencia será positiva, su raíz cuadrada será real, y por tanto esto va a corresponder a un ángulo real de propagación. ¿Okay? Dice, asumida solución real, se tiene entonces que la longitud de onda en la dirección de propagación, lambda sub z, bueno, recordarán ustedes que la longitud de onda se tiene por 2 pisos de beta. Entonces tenemos que la longitud de onda también será un número real. La velocidad de fase, la velocidad de grupo también serán números reales y serán diferentes para cada valor de e. ¿Ok? Entonces, es lo que yo les contaba. En estas condiciones donde hay propagación, lo que va a suceder es que tengo valores de z, valores de beta sub z diferentes para cada valor de n, y eso va a significar que la velocidad de fase y la velocidad de grupo también van a ser distintas para cada solución, o sea, para cada modo. Eso que estoy describiendo acá se conoce como propagación multimodo. La propagación multimodo, entonces, va a tener una implicación para nosotros muy importante, aunque eso ya algo lo comenté en una clase anterior, y el problema es que esto nos va a producir esencialmente retardo del grupo, ¿okay? Y ensanchamiento de los pulsos, lo que denominamos entonces dispersión temporal. Las ondas se dispersan en el tiempo. Entonces una onda que era estrecha se vuelve una onda más grande. ¿Y por qué? Porque las distintas componentes llegaron en tiempos distintos porque las velocidades de grupo fueron diferentes para cada una de ellas. Ok, habíamos dicho que la longitud de onda lambda sub z era igual a 2 pisos de beta sub z, así que siguiendo ese mismo concepto, también nosotros nos podemos plantear una longitud de onda en la dirección transversal, porque tengo otra beta distinta, tengo la beta sub y. Así que yo puedo definir una longitud de onda que denominamos lambda sub c, que le vamos a dar el nombre de longitud de onda de corte, luego ya vamos a ver por qué, que es igual a 2 pisos de beta sub y. ¿Okay? Y de nuevo, podemos expresar la condición anterior de la beta, la podemos expresar en lambda. Así que entonces tendríamos que la longitud de onda en la dirección de propagación lambda sub z se va a poder obtener esta resta pitagórica que está acá. Es decir, que 2 pisos de lambda sub z cuadrado va a ser igual a 2 pisos de lambda sub 0 cuadrado menos 2 pisos de lambda sub z cuadrado. ¿Okay?
y la lambda sub 0 es la longitud de onda TM, ¿okay? La que correspondería, por supuesto, a 2pi entre la beta sub i o la K para el caso de las ondas planas que estamos tratando, ¿verdad? Las ondas planas que dan origen a su vez al modo TE. Ok, sigamos entonces, ahora vamos para adelante. ¿Okay? Eso que nosotros acabamos de hacer está muy bien para ese modelo ideal, placas paralelas infinitas, pero eso no es la situación real. O sea, realmente las estructuras reales son de tamaño más pequeño. Pues. Okay. Entonces, nosotros nos interesan esas estructuras que son un poco más complejas porque van a tener más condiciones de frontera. Y entonces esas estructuras de que estamos hablando acá, pues necesitan una metodología distinta de la que acabamos de hacer. En el fondo, la idea va a ser igualmente satisfacer las condiciones de frontera, pero que ahora tenemos que ir hacia un método más general. Okay. Bueno, la idea básica es reducir la ecuación vectorial de Helmholtz, que tenemos acá. Ups, se me salió el lápiz. Correcto. Ok. La idea es modificar la ecuación vectorial de Helmholtz para convertirla en una expresión escalar. ¿Okay? Esta expresión escalar, que es una ecuación diferencial, la vamos a resolver esa ecuación por el método de separación de variables para hallar los autovalores y las funciones características. Como vamos a dar cuenta cuando obtengamos esa ecuación de Helmholtz escalar, es una ecuación de propagación en el plano transversal. Y como en el plano transversal tenemos condiciones de frontera que nos van a producir un rebote de las ondas, lo que eso va a establecer entonces una onda estacionaria en el plano transversal. Y esa onda estacionaria, como acabamos de ver en las láminas anteriores, me van a producir soluciones discretas a los campos. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a volver a algo que hicimos en unas clases anteriores, y es la descomposición de los campos y de los operadores en términos de componentes transversales y componentes longitudinales. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esto en las ecuaciones de Maxwell para obtener, por supuesto, los resultados. Vamos a asumir que el medio está libre de cargas y de corrientes. ¿Okay? O sea, el medio en el cual se va a estar propagando las ondas. Las únicas corrientes que vamos a permitir van a ser las corrientes superficiales en los conductores para satisfacer las condiciones de frontera. ¿Okay? Entonces, pero para el medio donde están propagando las ondas no hay cargas ni corrientes aquí adentro. Eso significa entonces, que podemos utilizar las ecuaciones de Maxwell para, con los términos donde aparecían las corrientes y donde aparecían las cargas igual a cero. Ok, entonces vamos a considerar un modo TE. Si el modo es modo TE, solamente va a existir campo transversal eléctrico. Pero el campo magnético tiene una componente longitudinal que es esta que está acá. ¿Okay? Entonces tenemos que el campo magnético tiene una componente transversal y una componente longitudinal. Por supuesto, igual que lo hicimos anteriormente, el operador Nabla tiene componentes transversales y componente longitudinal, y la componente longitudinal es simplemente una multiplicación por menos gamma. Vamos a utilizar gamma acá, en términos generales, y cuando queramos particularizar un medio sin pérdida, pues sustituimos gamma por J beta. Sustituimos esto en las ecuaciones de Maxwell. Entonces la primera ecuación, rotor de E igual a menos J omega mu, pues la E y la H, J omega mu H. Entonces la E y la H la vamos a sustituir por las expresiones que pusimos ahí arriba, ¿verdad? Entonces tenemos esas cuatro ecuaciones que tenemos acá. Y lo que hay que hacer, por supuesto, es hacer las operaciones indicadas por los paréntesis y separar componentes transversales de componentes longitudinales. Por ejemplo,
nabla sub t, producto cruz con E sub t, nabla sub t es transversal, producto cruz con E sub t, que también es transversal, y se me produce una componente que es longitudinal. ¿Okay? El resultado es longitudinal. ¿Y qué es lo que hay longitudinal del lado derecho? El término de h sub z k. Así que nosotros vamos a igualar este componente que está aquí, nabla sub t, o sea, rotor sub t, de sub t, lo estaríamos igualando h sub z k. A su vez tenemos que K es longitudinal, producto cruz con E sub t, que es transversal, el resultado es transversal. Así que el resultado lo vamos a igualar a H sub t, que es la componente transversal. Y esa metodología la vamos a seguir para todo el resto de este método. Entonces, aquí tenemos los resultados por separado. ¿Okay? En la primera ecuación tengo rotor sub t, de sub t va a ser igual a menos j omega mu, H sub z k. ¿Okay? Esta es la componente longitudinal. La componente transversal será menos gamma k por E sub t igual a menos j omega mu h sub t. Entonces esto es transversal, ¿okay? Y lo de arriba era longitudinal. Rotor sub t de h sub t igual a 0, ¿por qué? Porque no hay componente longitudinal de campo eléctrico. Así que esta parte que es longitudinal, ¿verdad? Me dice que rotor sub t de h sub t igual a 0. La componente transversal es esta que está aquí. Nosotros igualamos, después de separar aquel paréntesis, esto que está acá será transversal, ¿verdad? Esto que está aquí es transversal. Entonces, nos quedaría que gradiente sub t de h sub z más gamma h sub t, producto cruz con k, va a ser igual a una componente transversal a j omega epsilon e sub t. ¿Okay? Y bueno, las componentes de divergencia, bueno, aquí tenemos que la divergencia sub t de epsilon sub t es igual a 0, porque no hay carga libre, y la divergencia sub t de h sub t va a ser igual a gamma h sub z, lo tenemos como consecuencia de la expresión anterior cuando hacemos la divergencia de B, o sea, la divergencia de mu por h, ¿verdad? Como h tenía componente longitudinal y transversal, entonces lo metimos allí, hacemos la operación con el operador y nos sale esta expresión escalar que está acá. ¿Okay? Bueno, si nosotros vemos esta segunda ecuación, la ecuación transversal que está acá, nosotros vemos que de aquí nosotros podemos relacionar el campo eléctrico transversal con el campo magnético transversal a través de una impedancia. Y entonces nosotros podemos dividir esta j omega mu que está acá entre gamma que está a este lado para obtener justamente esta impedancia z sub h, la impedancia de onda para el modo que estamos considerando acá, para el modo TL. ¿Okay? Si nosotros sustituyéramos gamma por j beta, pues resulta que tendríamos el mismo valor que habíamos visto en las láminas anteriores, que era omega mu sub beta. Bueno, una de las cosas que nosotros vimos allí era que me decía que el rotor de H era igual a 0, o sea, que quiere decir que H, el rotor de H sub T, perdón, el rotor de H sub T era igual a 0. Eso me decía que H sub T es irrotacional. Y también por propiedades del cálculo, que nosotros vimos allá, no una propiedad electromagnética, es una propiedad de los operadores. Entonces nosotros tenemos que si una variable es irrotacional, o sea que su rotor es igual a 0, quiere decir que esa variable es el gradiente de una función potencial. Ya lo utilizamos, esa propiedad, en unas clases previas. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar cuál es la función potencial. Bueno, vamos a la expresión de las componentes transversales que teníamos allá atrás, ¿verdad? Y vamos a buscar esa expresión aquí atrás. ¿Okay? Esa expresión era esta que está aquí, ¿verdad? Esta expresión transversal. Entonces aquí yo tengo que gamma sub t, h sub z más gamma h sub t por k igual a j omega epsilon t, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos acá, ¿verdad? Esa es la misma expresión, simplemente la copié para que ustedes la vean. Entonces, nosotros
obteníamos, bueno, aquí ya sustituí el campo eléctrico por el campo magnético. Me olvidaba eso. Por el término de la impedancia de onda. Entonces teníamos que, al hacer la operación que está acá, y como todo esto estaba en el mismo plano transversal, entonces nosotros lo que hacemos simplemente es sacar h sub t como factor común de esto, ¿verdad? Entonces pasamos h sub t para el otro lado y obtenemos h sub t en función de este gradiente h sub z. Es decir, finalmente tenemos entonces que h sub t, que está acá, es este gradiente, ¿verdad? Y por tanto h sub z cumple el papel de esa función potencial que estábamos buscando para que h sub t sea irrotacional, ¿verdad? Y el factor de proporcionalidad, por supuesto, será este menos gamma sobre omega cuadrado unésimo más gamma cuadrado. Bien. Lo que hacemos es que sustituimos el valor de esta h sub t que acabamos de obtener acá, lo sustituimos en la ecuación de divergencia. ¿Okay? Y entonces nos va a quedar ahora la divergencia de un gradiente. La divergencia del gradiente es el laplaciano de un escalar, ¿verdad? Entonces nos quedaría justamente acá esta expresión que está aquí. Al hacer las operaciones nos queda este laplaciano de h sub z, en este caso, por omega cuadrado más gamma cuadrado por h sub z igual a 0. Y esa es la que denominamos la ecuación de Helmholtz. ¿Okay? Vemos ahora que el coeficiente que antecede a h sub z es distinto del que teníamos antes, que era simplemente gamma. Ahora el coeficiente que antecede a la variable es omega cuadrado menos epsilon más gamma cuadrado. Es que esa cantidad la vamos a denominar k sub c cuadrado por comparación a la k que nosotros hemos utilizado antes para el caso de las ondas planas. O sea, también es un número de onda, pero es un número de onda distinto. ¿Okay? El valor de la k para ondas planas era simplemente esto que está aquí, omega cuadrado menos epsilon. Le hemos agregado gamma cuadrado. Entonces, esta nueva k que tenemos acá nos permite escribir la ecuación anterior de esta forma. Pues nos permite escribirlo como laplaciano sub t de h sub z más k sub c cuadrado h sub z igual a 0. ¿Okay? Punto importante en lo que tenemos acá. Esa es también una ecuación de propagación, pero una ecuación de propagación en dos dimensiones, porque fíjense que lo que tenemos ahí es gamma sub t. O sea, el operador gamma sub t es un operador de derivada direccional, pero solamente en el plano transversal, es decir, que solamente depende de dos dimensiones, no depende de tres dimensiones como en la habla general que estamos acostumbrados a trabajar. Por lo tanto, esto representa una onda que se propaga en el plano transversal. ¿Ok? Entonces, como dice acá, esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales en las coordenadas transversales. Representa entonces una onda en movimiento y la constante de propagación será esta k sub c que hemos puesto acá. Debido a las condiciones de frontera que imponen los conductores, esta onda va a ser estacionaria, porque la onda no, o sea, se está moviendo en la dirección transversal y tiene un límite, ¿okay?, que establece la condición de frontera. Por tanto, la onda no se puede propagar de manera infinita. Llega hasta ese límite y se devuelve. Así que aquí adentro tengo una onda que está rebotando. Y esa onda, esa interferencia, esas dos ondas que van en direcciones opuestas, producen una onda estacionaria. Entonces, debido a las condiciones de frontera impuestas por un conductor, esta onda será estacionaria, así que lo que hemos mencionado anteriormente, entonces solamente va a haber un conjunto de soluciones discretas de valores de k sub c, ¿okay?, que van a satisfacer esa condición de frontera. O sea, dependiendo del valor de k sub c, vamos a poder satisfacer la condición de frontera en este caso. Ok, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Recordarán ustedes que el valor de la constante de propagación de la onda Tm, ¿verdad?, era a k sub 0 igual a omega por la raíz de nu epsilon. Este es el valor de la onda Tm. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a definir que esta k sub c sea también una omega por omega sub e, pero una omega distinta ahora. ¿Okay? Entonces,
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a decir que esta K sub C, que es la constante de propagación, va a ser igual a una omega sub C por la raíz de 9. Es decir, dividida por la velocidad de propagación de la onda plana. ¿Okay? Entonces, esta omega sub C va a tener para nosotros el sentido de una frecuencia de corte, como vamos a ver en la siguiente lámina. Pero es importante que estemos claros que la onda plana se está moviendo con un número de ondas K sub 0 y la onda en el plano transversal se mueve con una K sub C, ¿verdad? Un número de ondas distinto. Y por supuesto, en la dirección de propagación, recordarán, la constante de propagación es gamma. Entonces ya tenemos estas tres constantes de propagación que van a aparecer, por supuesto, en nuestras exponenciales. ¿Están ahí? ¿Ok? Entonces, bueno, para hallar las soluciones características y los autovalores de esa ecuación diferencial, hay que aplicar las condiciones de frontera. Y lo que vamos a ver ahora es una metodología que se denomina método de separación de variables. ¿Okay? Y para hacer el método de separación de variables, lo que tenemos que hacer es expresar h sub z, que es la función que estamos buscando, ¿okay? Un sistema de coordenadas apropiado a las estructuras que estamos tratando de estudiar. ¿Okay? Y la idea es que se simplifique la aplicación de las condiciones de frontera. Entonces, por ejemplo, como vamos a ver aquí, vamos a arrancar con una guía de onda rectangular. Si la guía de onda es rectangular, escogemos un sistema de coordenadas rectangular porque va a ser muy fácil aplicar las condiciones de frontera en este caso, si la guía es rectangular. Pero si la guía de onda fuera cilíndrica, es mucho mejor escoger un sistema de coordenadas cilíndrica para aplicar las condiciones de frontera, como vamos a ver más adelante en esto. Okay. Entonces, consideremos en primera instancia que tenemos un sistema de coordenadas rectangular y que la función h sub z la podemos considerar como el producto de dos funciones, una exclusivamente en x y otra exclusivamente en y. ¿Okay? Como lo tenemos aquí abajo. Entonces aquí vamos a suponer que h sub z sea de esta forma. ¿Okay? El producto de una f por una g. Lo sustituyo en la ecuación de Helmholtz. Entonces tendríamos, por supuesto, que el laplaciano expresado en coordenadas rectangulares será derivada segunda respecto de la primera variable, respecto de x dos veces. Derivada segunda respecto de x dos veces, más derivada segunda respecto de y dos veces. ¿Okay? Igual, por supuesto, a la constante K sub c cuadrado por el producto de FG. Y si ahora nosotros hacemos esas operaciones, encontramos que esta función solamente depende, la f es la única que depende de x, la g no depende, así que la g la podemos sacar fuera de la operación de diferenciación. Y ahora sucede que lo que tengo es una derivada de una sola variable. Por tanto, esta derivada parcial se transforma ahora en una derivada total, ¿okay? Para f. Y lo mismo sucedería con el segundo término. Así que ahora tengo una derivada total, pero con respecto de y para la función g, que es exclusivamente una función de y, no una función de f. Bien, siguiente paso, vamos a dividir por el producto fg. Así que nos quedaría entonces la expresión como 1 sobre f derivada segunda respecto de f dos veces, más 1 sobre g derivada segunda respecto de y dos veces de g igual a menos k sub c cuadrado. Y veamos un detalle importante en la metodología que vamos a seguir acá. Fíjense, esto que está acá es la suma de dos cantidades. Esto que está aquí es una función exclusivamente de x. Y esto que está acá es una función exclusivamente de y. Y lo que va a suceder es que la suma de estas dos funciones está igualada a una constante. ¿Okay? Como no hay derivadas cruzadas acá, entonces lo que va a suceder ahora es que la única manera en que se pueda cumplir esto es que cada una de estas expresiones que tengo acá, cada una de estas funciones, sea igual a una constante, cada una de ellas por separado. ¿Okay? Que es lo que vamos a hacer en la siguiente lámina. Entonces,
Debido a que x y y son variables independientes, el primer sumando es solo función de x, el segundo solamente función de y la suma una constante, la única forma que eso se puede dar es que cada una de ellas sea igual a una constante por separado. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, el primer término lo hemos igualado a una constante que vamos a denominar k sub x cuadrado, y el segundo término, el término en y, lo vamos a igualar a una segunda constante que vamos a denominar k sub y cuadrado, tal que la suma de ellas sea igual a la k sub c cuadrado, como lo tenemos acá en la parte inferior. ¿Okay? O sea que realmente, entonces, este es el punto central. Es importante que ustedes estén claros en lo que acabamos de hacer en esta lámina, porque es la base de la metodología que estamos siguiendo. El método de separación de variables se basa precisamente en eso, que ahora yo tengo una ecuación que estaba en dos variables, que la he convertido en dos ecuaciones, pero de una variable cada una. O sea que hemos obtenido una simplificación en el álgebra pues, que tenemos acá. ¿Okay? Ahora lo que tengo no es una, sino que tengo dos ecuaciones. Tengo una ecuación aquí y tengo otra ecuación aquí abajo. Bueno, si consigo el puntico. ¿Okay? Entonces aquí tengo la otra ecuación. Entonces, lo que sucede es que hemos convertido una ecuación en dos variables, ahora en dos ecuaciones y en una variable cada una de ellas. Y esas ecuaciones, ¿verdad? Por la forma que tienen, ya ustedes les debe ser familiar, no solamente de la materia de cálculo, sino inclusive también lo hemos utilizado un par de veces aquí en esta asignatura. Esa ecuación es una ecuación armónica y la solución de una ecuación armónica es seno y coseno. Entonces, estas ecuaciones, las soluciones son seno y coseno. Así que en términos generales vamos a tener que f sub x será una suma de senos y cosenos. Por el momento vamos a colocar unos coeficientes a y b, que todavía no sabemos cuánto valen, ¿okay? Como coeficiente de las funciones coseno y seno de la solución general. Y por supuesto el argumento de los senos y cosenos es el autovalor k sub x, en este caso de arriba. Para la función y, la situación es similar, solo que ahora los autovalores son distintos, son k sub y, ¿verdad? Vamos a tener acá y todavía tenemos que hallar los coeficientes que estamos acá. ¿Okay? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es cuánto valen esos coeficientes y cuánto valen los autovalores. Es el próximo paso que vamos a hacer aquí. Bueno, ya tenemos la función potencial, que es h sub z. Lo que tenemos que hacer es hallar las componentes transversales para luego aplicar las condiciones de frontera a esas componentes. En particular, pues ya teníamos que h sub t se obtenía como el gradiente de h sub z multiplicado por el término menos gamma sobre k sub c cuadrado. Así que entonces, eso es lo que tenemos acá. La primera expresión es simplemente h sub t igual a menos gamma sobre k sub c cuadrado por este término que está aquí, que es el gradiente. ¿Ok? Esto va a ser el gradiente en dos dimensiones, ya con la separación correspondiente para hacer que estas sean derivadas totales, ¿verdad? Y multiplicado por los vectores unitarios en cada una de estas dos direcciones transversales, o sea, en la dirección del eje de las X y en la dirección del eje de las Y. Y por supuesto, para que esto sea función de Z, obviamente que está multiplicado por nuestra famosa exponencial, que es la menos gamma Z para la dirección de propagación. En este caso lo que me interesa es el comportamiento transversal. Y una vez que tenemos el valor del campo magnético transversal, pues simplemente nosotros multiplicamos por la Z, por impedancia de onda, ¿ok? Y multiplicamos por K, y eso va a significar entonces de que ahora los vectores unitarios que aparecen aquí van a estar cambiados de posición. ¿Okay? Entonces el resultado de sub t va a ser menos j omega mu sobre k sub c cuadrado, bueno, multiplicando por la impedancia de onda. Y ahora nos queda menos g derivada de f con respecto a x, pero ahora con el vector unitario j acá, ¿verdad? Y para el segundo término, en lugar de este vector unitario j, ahora es el vector unitario y.
¿ok? Porque el campo eléctrico y el campo magnético están a 90 grados el uno del otro. Listo. Nuestro próximo paso, entonces, apliquemos condiciones de frontera acá. Esencialmente, la condición de frontera que nosotros vamos a estar interesados es hacer que el campo eléctrico tangencial sea nulo en las paredes. ¿Okay? Así que lo que tenemos que hacer es darle valores a X y a Y para que coincidan con las 4 paredes que nosotros tenemos allí y hacer que el campo eléctrico tangencial, que en este caso es un campo eléctrico transversal, sea nulo en esos valores de X y Y. ¿Okay? Entonces, bueno, hicimos acá, en el caso de las placas paralelas, el valor del campo era independiente de Z. Esto va a ser simplemente que caso C sería exclusivamente caso Y, no va a haber caso X, y eso va a producir que el autovalor caso Y sea n piso D, lo cual es similar a lo que hemos llevado anteriormente. Pero me interesa el siguiente caso. Consideremos una estructura más realista de la que sí tenemos en nuestra vida diaria como ingeniero, la guía de onda rectangular. ¿Okay? Esta guía de onda rectangular entonces está constituida por 4 conductores, 4 placas conductoras que tienen esta geometría que está indicada aquí. Entonces, de nuevo, tenemos los ejes X y Y en el plano transversal y la dirección de propagación la hemos alineado con el eje de la Z. Respecto de la estructura, encontraremos que la separación entre las placas horizontales vale A, ¿ok? Esta cantidad que está acá, y en las placas verticales vale B. Entonces, eso va a establecernos pues 4 condiciones de frontera, y eso es lo que nos va a permitir hallar las incógnitas. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya teníamos los valores de la f sub x y la g, ¿ok? Eran senos y cosenos, ¿verdad? Sus derivadas, bueno, derivada de coseno es seno, derivada de seno es coseno, ¿ok? Así que la derivada de f con respecto a x es esto que está acá. Y esos justamente son los valores que van a intervenir en la e sub t. Por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es darle valores a x y a y de acuerdo a la situación. Fíjense, ¿qué pasa con las placas, digamos, verticales? ¿Okay? En las placas verticales lo que está sucediendo aquí es que la variación es a lo largo del eje de la X, o sea que tengo 2 valores, para X igual a 0 y para X igual a A. El campo eléctrico tangencial tiene que ser nulo, por tanto, ese componente derivada de f con respecto a X tiene que ser nulo en esas 2 placas. Cuando esta X sea igual a 0, perdón, y cuando sea igual a A. Entonces, bueno, esa es una condición de frontera para las placas, digamos, que están verticales acá, que corresponden a 2 valores a lo largo del eje de las X. ¿Qué pasa con las placas verticales? Bueno, ahora la variación es el eje de las Y, así que entonces nosotros aplicamos en la última condición que está acá. Le vamos a dar valores a esta Y, ¿verdad? Tengo 2 valores de Y. Un valor en Y igual a 0 y otro en Y igual a B. Y nuevamente, esa derivada de G con respecto de Y sería lo que correspondería a el campo eléctrico en las placas de arriba, en las placas horizontales, deberá ser nulo. ¿Okay? Entonces, bueno, esas son las condiciones que tenemos acá. ¿Okay? Aquí tenemos justamente el valor del campo eléctrico. ¿Okay? El campo eléctrico va a ser este coeficiente, menos 2 megamu sobre 14 cuadrado por menos g derivada de f con respecto de x por j más f por la derivada de g con respecto a y por i. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La condición de frontera en las paredes horizontales, o sea, las paredes horizontales son estas que están acá. ¿Okay? Variamos y. Entonces, en y igual a 0 y en y igual a b, el campo E sub x debe ser 0. O sea, la componente está en esta dirección, que es la que está en la dirección del eje de la x, eso tiene que ser 0. O sea, que lo que tiene que ser 0 acá, obviamente, como estoy variando y, es el término de esta derivada.
Entonces, en consecuencia, derivada de g con respecto a y en 0 tiene que ser 0, y eso nos va a obligar en la solución general a que el coeficiente d tiene que ser igual a 0. Por otra parte, en B, ¿okay? En la placa de arriba, igualmente derivada de g con respecto a y tiene que ser igual a 0, y entonces establece ya una condición sobre la caso y, es decir, ya tengo un autovalor. El autovalor caso y va a ser igual a npi sobre p. ¿Okay? Entonces eso para las placas que están arriba y abajo. En las otras dos placas, las que están separadas horizontalmente, pues lo que hacemos variar es x, igualito, esto me va a establecer dos condiciones. En consecuencia, el coeficiente b debe ser igual a 0 en la expresión anterior, y el autovalor K sub x será igual a mpi sobre a. Juntando esto, ¿verdad? Entonces, pues nos queda solamente A y C, y nos quedaría la siguiente situación. El campo magnético longitudinal, así es Z de x, y, se reduce exclusivamente al producto de estos dos cosenos, coseno de K sub x, x por el coseno de K sub y, por la combinación de los dos coeficientes A y C, la cual le vamos a dar el nombre de H sub 0 Mn, ¿okay? Que es igual al producto de A sub C, y cuál será diferente para cada combinación M y N. ¿Okay? O sea, el valor inicial de ese campo magnético longitudinal es distinto para cada combinación MN, es decir, distinto para cada modo. Sustituyendo, a su vez, en las expresiones del campo eléctrico y del campo magnético, entonces tenemos lo que está aquí abajo. O sea, ya en esta expresión vamos a encontrar que tanto el campo eléctrico como el campo magnético tendrán componentes en la dirección del eje de las X y en la dirección del eje de las Y. ¿Okay? Y por tanto, las figuras que nosotros vamos a tener aquí, pues, de la combinación de campo eléctrico y campo magnético, van a ser distintas para cada valor de los autovalores. ¿Okay? Nosotros vamos a tener aquí, en esta gráfica, tenemos la representación de los campos eléctricos y magnéticos para distintas combinaciones de N y N. Aquí tenemos, en primera instancia, esta que está aquí, que denominamos T sub TE10, ¿okay? Es muy importante ese modo. Vamos a verlo por qué, el cual corresponde entonces a una variación horizontal del campo eléctrico, pero no hay variaciones verticales. Fíjense que en la dirección vertical no hay variaciones, las líneas son constantes. Y en la dirección horizontal, por supuesto, la famosa cuerdita, tengo una sola solución. ¿Ok? Si yo tuviera dos soluciones, tendría lo de abajo. Aquí tengo el modo TE20, ¿okay? Ya tengo dos variaciones en la dirección horizontal y ninguna en la variación vertical. O sea, el 0 acá indica que no hay variación en ese eje. Entonces aquí tengo ahora que esto correspondería, si quisiéramos verlo en la estacionaria, nos quedaría, vamos a ver si puedo hacer el dibujo, nos quedaría una estacionaria. Vamos a hacer el dibujo completo. Bueno, no me salieron iguales las dos. Bueno, en realidad son dos sinusoides, ¿ok? ¿Verdad? Y importante que ustedes vean que en la segunda sinusoide el campo tiene dirección opuesta. ¿Okay? Aquí hay una diferencia de fase de 180 grados entre este lóbulo y el lóbulo que está del lado derecho. Ok, otras combinaciones para el campo C. Aquí, por ejemplo, tengo el TE11, el TE11, que está acá. Hay una variación horizontal y una variación vertical. Creo que se lo pueden ver aquí. Tengo una variación horizontal y una variación vertical. ¿Okay? Y aquí, ya voy un poquito más adelante, el T21. Tengo dos variaciones horizontales y tengo una sola variación en la dirección vertical. ¿Okay? Del lado derecho también tenemos soluciones TN.
¿Cómo tenemos una solución a este M? Bueno, en las próximas láminas vamos a mostrar la metodología. No voy a entrar en muchos detalles porque el método es exactamente el mismo. Es decir, nosotros tenemos que buscar una función potencial, que en este caso ya va a ser E sub Z, ¿ok? Para el caso del mote M, la función potencial será E sub Z. Aplicamos, entendemos que la emisión va a haber una condición estacionaria en el plano transversal, ¿ok? Esas líneas que ustedes ven ahí corresponden es a la onda estacionaria. Y luego, con esto en la mano, esa solución general van a ser senos y cosenos, y luego derivamos, aplicamos las condiciones de frontera y obtenemos finalmente los autovalores y las funciones características. Entonces, las funciones características son las que están aquí, el TM11 es este que está acá y el TM21. Y es interesante compararlo, por ejemplo, el TE11 con el TM11. Fíjense ustedes que en el caso del TE10, del TE11, ¿verdad? Las líneas de campo parten de una pared y mueren en la pared opuesta, como está acá, la línea de campo eléctrico. En tanto que en el mote M11, las líneas de campo eléctrico parten, digamos, del centro de la estructura y mueren en las paredes perpendicularmente, bueno, porque sabemos que eso es un conductor perfecto, por eso es que las líneas de campo eléctrico mueren perpendicularmente en la pared. Pero fíjense que el punto de partida es el centro, tanto que aquí el punto de partida es desde la pared. Y la razón de esto, como vamos a ver luego, es que aquí la función potencial S sub Z era coseno por coseno, y aquí vamos a ver que la función potencial S sub Z es seno por seno. Bueno, aquí por supuesto pues el bote M2U. Ok. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la frecuencia de corte. Bueno, recuerden, nosotros definimos una cantidad omega sub c igual a k sub c sobre raíz de mu epsilon, es decir, el número de ondas multiplicado por la velocidad de propagación en el medio. Si nosotros sustituimos los autovalores que acabamos de conseguir, la k sub x y la k sub y, la metemos en la expresión para conseguir la k sub c, obtenemos entonces que omega sub c va a depender de las combinaciones M y N, por tanto omega sub C será omega sub C MN. ¿Okay? Le ponemos entonces el subíndice sub MN a la omega sub C porque dependerá por supuesto de la combinación de los dos. Y como ustedes pueden ver aquí, entonces eso es igual a la velocidad de propagación multiplicado por la raíz cuadrada de M pi sobre A al cuadrado más N pi sobre B. Entonces dependiendo de de los valores de M y N, cambia obviamente el valor del omega. Esta omega está en radianes por segundo. Si nosotros queremos obtenerla en hertz, pues tenemos que dividir por 2pi, así que nos quedaría que la frecuencia F sub C n M va a ser igual a C medio, si C es la velocidad de propagación en el medio, por la raíz cuadrada de M sobre A al cuadrado más N sobre B al cuadrado. Así que dependiendo de M y N, van a haber distintas frecuencias F sub C n M. ¿Ok? Y lo que tenemos acá es una tabla de valores prácticos de guías de onda que se compran comercialmente. No digamos aquí en la ferretería de la esquina, pero sí las guías se fabrican en tamaños estandarizados. Además, sería una locura hacer guías de cualquier tamaño, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, comercial. Nosotros aquí siempre hemos mencionado esto. La ingeniería se basa en una producción de grandes números. Para que sea económicamente factible, las soluciones de ingeniería tienen que ser escalables. ¿Okay? Y aquí trabajamos entonces con economías de escala. Hacer un componente a la vez o una producción muy pequeña es muy costoso. Para que yo pueda bajar los costos de esto, tengo que hacer muchas cosas igualitas. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un cuadro de un pintor muy famoso, ese cuadro vale muchísimo dinero porque él hizo un solo cuadro de eso. ¿Okay? Un Rembrandt, un Renoir o cualquier otro, pues tenemos el cuadro que pintó fulano y eso vale muchísimo dinero porque es uno solo. Cuando se hacen réplicas,
¿verdad? Tenemos copias de eso, las copias obviamente valen muchísimo menos porque se hacen muchísimas copias. ¿Okay? Entonces, bueno, también nos sucede en ingeniería esto, que hacen muchas cosas iguales, ayuda a bajar los costos, y esto que estoy mostrando acá también sucede. Cuando nosotros estudiamos las estructuras TM, se me olvidó mencionar un poco esto. Esos componentes que yo les mostré la vez anterior, ese cable coaxial y eso, también tienen valores estandarizados para bajar los costos. Así que entonces nosotros podemos obtener números. Por ejemplo, vamos a comprar cable a la ferretería y tenemos que hay cables de 50 ohms, hay cables de 75, hay cables de 110 ohms y así por el estilo, ¿verdad? Tan estandarizados. Lo mismo sucede con las guías de onda. Entonces las guías de onda, las cantidades que aparecen acá, ¿verdad? Son valores que son estandarizados. ¿Okay? Los valores de las A y las B, las guías se compran en esos tamaños exclusivamente. No hay valores intermedios a esto por el tema de los costos, como les digo. Entonces las guías se hacen en tamaños discretos. Una de las guías que nosotros utilizamos muy frecuentemente en el laboratorio es esta guía que está aquí, que es la que se llama WR90. ¿Okay? La WR90 tiene emisiones 0,9 y 0,4 pulgadas. Esa guía la van a utilizar ustedes en el laboratorio, en la materia siguiente, en microondas, en el laboratorio de microondas, van a estar utilizando esa guía, la WR90, ¿okay? Que tiene estas dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, como les decía, para cada combinación de M y N tengo distintos valores de frecuencias F sub C, esas frecuencias de corte, ya vamos a ver en un instante el significado de ello. Entonces, aquí lo que hemos hecho en la parte de arriba es que le hemos dado valores a N y M. Por ejemplo, N igual 1, M igual 0. ¿Okay? N igual 2, M igual 0. N igual 0, M igual 1. Y N y M iguales a 1. Entonces, le damos valores y esto establece pues estas frecuencias que están acá. Entonces, por ejemplo, para la guía que estoy diciendo, la WR90, nos encontraríamos que la frecuencia de corte del modo F sub C10 será 6,56 GHz. El siguiente modo, el TE20, justamente el doble del anterior, ¿okay? Vale 13,12 GHz. El siguiente modo en la cuenta, ¿okay? Va a ser este que está en 14 GHz, que es el modo F sub C01. Y más arriba tenemos el F sub C11, ¿okay? Con una frecuencia de 16 GHz. Y así para arriba. ¿Okay? Vamos a tener entonces, para cada combinación de N y M, tenemos distintos valores de esa F sub C. Y eso que yo mostré para la guía WR90, obviamente, va a ser igual para todas las demás guías que ustedes tienen en la lista. Como ejercicio, ustedes deberían agarrar esas dimensiones y hacer las distintas combinaciones de N y M y demostrar que efectivamente los resultados coinciden con la tabla. ¿Por qué? Porque es muy común, una pregunta típica de examen es que yo les doy a ustedes unas dimensiones, una guía, y les pido que hallen las frecuencias de corte, que las pongan en una tabla ordenada de menor a mayor. ¿Okay? Como de hecho están aquí. Bueno, bueno, el siguiente paso que vamos a hacer nosotros, ¿okay? Era lo que había dicho en el caso de los modos TM. Aquí sí lo voy a hacer rapidito porque ya la metodología es la misma que hemos seguido hasta ahora. Es decir, la geometría es la misma. Lo que va a suceder ahora es que el campo magnético será exclusivamente transversal, pero el campo eléctrico tendrá una componente longitudinal. Esa componente longitudinal es la que nosotros vamos a utilizar como función potencial para hallar el resto. ¿Okay? Al final, la idea es obtener una ecuación de propagación, una ecuación de Helmholtz escalar en las coordenadas transversales, la cual vamos a resolver para hallar los autovalores y las funciones características. Como dice acá, los detalles de esto se repiten en el libro, yo no los voy a repetir acá en la clase. ¿Okay? Ustedes lo pueden leer en el libro de texto, pero esencialmente es lo mismo que acabamos de hacer. ¿Okay? La idea básica es que los autovalores son inversos de las dimensiones transversales, es decir, que esa frecuencia que tenemos allí, ¿verdad? Si vamos a la tabla anterior, vean ustedes que
en la medida en que se hace más chiquita las dimensiones de la guía, también se hacen más grandes las frecuencias de corte. ¿Okay? Entonces, una guía de tamaño grandote, como estas que están aquí, tendrá unas frecuencias de corte también, tendrán una frecuencia de corte baja, que están acá. ¿Okay? Por otro lado, en la medida en que tenemos una guía mucho más pequeña, la frecuencia de corte será mucho mayor. ¿Okay? Como les decía, esta guía que está aquí corresponde a lo que denominamos la banda X de microondas. ¿Okay? En tanto que esta guía que está aquí es la que corresponde a lo que denominamos la banda KU. ¿Okay? Esta que está aquí es la banda K y aquí ya está en la banda milimétrica. ¿Okay? Entonces, los nombres de las bandas los pueden ver ustedes en cualquier tabla que la pueden buscar inclusive en internet. Sé que no están en mi libro, pero están en internet, pueden conseguir los nombres de las bandas. Pues. También están en el QNAVAF. ¿Okay? Ustedes pueden buscar el QNAVAF para que no tengan que echarse el viaje hasta buscarlo físicamente allá en las Mercedes, en Conatel, en papel, pues ustedes lo pueden descargar por internet y además cuando descargan es gratuito, en tanto que se van, ya tienen que pagar el papel. ¿Okay? Entonces es bueno que bajen el QNAVAF, está en PDF. Déjenme ver si yo se los puedo poner aquí en módulo 7. ¿Okay? Les puedo poner el QNAVAF. Bueno, entonces como les decía que los autónomos son inversos de las dimensiones transversales, así que a frecuencias más altas tenemos guías más chiquitas. Ahorita que estamos hablando de la apertura de las nuevas bandas, sobre todo para el 5G, donde estamos hablando ya de trabajar más arriba de las frecuencias milimétricas, trabajar en frecuencias de 40, 60, 80 y hasta de 100 GHz. Se puede imaginar entonces el tamaño que tendrán esas guías de onda para ello. Ok, vamos a estudiar a continuación la guía de onda cilíndrica. Ok, entonces lo que va a suceder es que en este caso la condición de frontera es que obviamente el campo eléctrico tangencial será nulo en la parte exterior de esa guía, es decir, donde está el metal, el campo será nulo. Entonces, debido a eso es conveniente utilizar coordenadas cilíndricas en lugar de coordenadas rectangulares. En este caso, entonces, no voy a entrar en los detalles de la metodología, están en el libro de texto, pero podemos adelantar algunas cosas. En primera instancia, el comportamiento cíclico en la dirección angular. ¿Okay? O sea, los resultados se repiten cuando yo incremento el ángulo en 2π radianes. La polarización va a venir determinada esencialmente por la polarización externa, porque no hay ninguna condición geométrica que fije esto en el caso de la guía circular. En tanto que en el caso de la guía rectangular, no sé si vieron, pues el hecho de que las paredes sean cuadradas allí también establece la dirección del campo eléctrico, lo obliga, para cada modo tiene que estar en esa dirección. Entonces, en el caso de la guía cilíndrica no hay nada que obliga a que el campo eléctrico esté en una dirección preferente. Entonces es el campo externo el que determina la polarización de la onda dentro de la guía. El comportamiento radial viene determinado por las funciones de Bessel de primera clase, ¿okay? Porque las de segunda clase se vuelven al infinito cuando el radio igual a cero, así que no utilizamos las de segunda clase, solamente las funciones de Bessel de primera clase. De nuevo, los otros valores son inversos del diámetro de la guía. El resultado es parecido a las vibraciones de un líquido contenido en una copa. Normalmente yo en clase, cuando es presencial, yo paso normalmente otras películas donde muestro, por ejemplo, estos autovalores, pero ahora en forma de sonido. Yo lo que voy a hacer de nuevo es que les voy a dar a ustedes los links a internet para que ustedes puedan ver estos autovalores, pero ahora en sonido, a través de instrumentos musicales. Que vamos a tener un instrumento musical, por ejemplo, que yo digo, el líquido contiene una copa, hay un instrumento musical que se llama arpa de agua. El arpa de agua es más, yo diría más que un arpa, más parece un piano.
en ese sentido. Lo que tenemos son un conjunto de copas parcialmente llenas de agua. Y nosotros vamos a encontrar que cada copa tiene un sonido distinto debido al diámetro de la copa y a la altura del líquido dentro de la copa. Entonces, eso produce una nota musical diferente y lo que hace la persona es que toca la copa, bueno, en realidad no la toca con el golpe, sino que hace un sonido de banda ancha con sus dedos en el borde de la copa, los dedos humedecidos, entonces hace un sonido y la copa filtra de todas las componentes espectrales de ruido de banda ancha, filtra solamente las componentes que corresponden a sus resonancias transversales. Entonces, cada copa se comporta como si fuese una tecla de un piano, por decir así, emite una nota diferente. Entonces, les voy a dejar el punto. Pero además tenemos un instrumento mucho más complicado. Un instrumento que es bien interesante, y de nuevo les voy a poner el enlace para esto, se llama berimbau. ¿Okay? Voy a escribir el nombre aquí. Okay. Escribamos aquí berimbau. Berimbau. Okay. El berimbau, ustedes pueden buscarlo con ese nombre en internet, pero de todas maneras yo les voy a dar un link o varios links que tienen que ver con esto. Es un instrumento musical de una sola cuerda. Es muy interesante para lo que nosotros estamos mostrando acá, el berimbau, porque lo que sucede es que el instrumento se toca con una cuerda, con un arco, perdón. Pero en lugar de con el violín, que yo raspo el arco contra la cuerda, aquí simplemente, más que un arco, es un palito que yo golpeo a la cuerda. Dependiendo de donde yo la toque, tengo un sonido o tengo otro sonido. O sea, la misma cuerda suena distinto si la golpeo arriba o abajo. Lo que estoy haciendo es que estoy excitando dos modos de propagación distintos en él. ¿Okay? Sería, si quisiéramos compararlo con las guías que vimos anteriormente, que sería que pudiera yo excitar uno u otro. Para hacer la comparación, no es exactamente igual, pero para hacer la comparación, me voy a volver hasta las gráficas que teníamos para la guía de onda rectangular que teníamos en un momento. Así que vamos a volver las láminas para que ustedes puedan ver algo con respecto al berimbau. ¿Ok? Ok. A ver, no, chicos, para acá. El berimbau soporta un modo de vibración de la cuerda a lo largo de ella que corresponde a algunas de estas dos soluciones. O sea, sería parecido al dibujo que yo tengo acá, el modo TE y TE10 y TE20. Porque en realidad eso es lo que está sucediendo. Si yo estoy excitando un modo u otro. Si yo golpeo la cuerda aquí en el centro, como sería lo que sería acá, sería una vibración con esta longitud de onda, digamos así, o en realidad es media longitud de onda, ¿verdad? Para la estacionaria que yo tengo acá. Y eso correspondería a un sonido. Si yo lo golpeo acá, o sea, hacia un lado, no en el centro, sino lo golpeo de un lado, aquí, ¿verdad? Excito esta solución que está acá, sería la siguiente. Y esto va a corresponder a una longitud de onda que es la mitad, por tanto la frecuencia es el doble. Y de hecho, esencialmente, el berimbau toca la misma nota, pero en dos octavas diferentes. ¿Okay? De hecho, en realidad, nuevamente, los sonidos corresponden al do natural, que es la letra C en inglés, ¿okay? Y de 440 Hz y la octava siguiente que sería de 880 Hz. ¿Okay? Tienen que oírlo para que se oigan, pero más o menos suena así, cuando está golpeando suena así, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, ¿ok? Por ahí viene el nombre de berimbau, ¿ok? Porque hace los dos sonidos, el sonido alto y el sonido bajo. El sonido alto corresponde a la frecuencia mayor y el sonido bajo a la menor, ¿verdad? Solamente para que ustedes tengan una idea con esto. Entonces ahí les voy a mostrar unos links de varios instrumentos musicales en los cuales justamente los octovalores van a corresponder a las notas
que yo puedo sacar ese instrumento. Digo, el berimbau es más simple de visualizar para nosotros porque es una sola cuerda. ¿Okay? Y yo la puedo tocar en una parte, la puedo tocar en otra, tengo un sonido distinto, una solución diferente. La guitarra sería como una evolución, ya tenemos mucho más número de cuerdas, por ejemplo, si tengo un 4 o si tengo una guitarra de 6 cuerdas, pues tengo en cada cuerda, a su vez, yo la puedo excitar un modo de resonancia o el otro. Y otra de las cosas que también tenemos, en el berimbau no hay trastes, ¿okay? No se puede cambiar la longitud de la cuerda, por eso que siempre toca la misma nota. En la guitarra, nosotros con los dedos, ¿okay? Al apoyarnos sobre los trastes, alargamos o acortamos la longitud de la cuerda, por eso es que generamos otras notas musicales. Bueno, entonces, ya por ahí tienen algunas ideas, algo que es unidimensional, ¿ok? O sea, por ejemplo, el caso del berimbau, que es una cuerda, ¿verdad? Y la otra que les mencioné, el arpa de agua, ¿okay? En el cual la dimensión que controla la cuerda es básicamente el diámetro de la superficie libre del líquido hasta que choca con las paredes de la copa y se produce la estacionaria. Pero tengo otros instrumentos mucho más complicados que también les voy a dejar los links para ustedes que puedan ver algunos instrumentos que son típicos de las culturas del oriente europeo, como básicamente en Turquía, en Rumanía y otros de estos países. Por allí van a ver un instrumento de esto. Van a ver un instrumento que es más del lado de acá, que es más familiar para nosotros, que es el steel band. ¿Okay? En el steel band, igualmente, es muy común ese instrumento aquí en las islas del Caribe. Vamos a tener una serie de chichones, vamos a decir así, una especie de una bandeja metálica que tiene como una especie de chichones. Y dependiendo del cual yo golpeo, cambia el sonido. Y esto, desde el punto de vista de lo que estamos haciendo acá, es una estructura obviamente muchísimo más compleja que la que yo tengo acá, pero lo que cita es un determinado modo de propagación y ese modo de propagación correspondería a, a una frecuencia. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, bueno, eso se los dejo todo en módulo 7. Normalmente yo cuando voy a clase llevo todos los videos para esto, pero evidentemente que aquí no lo puedo hacer. Más bien les dejo los links y ustedes lo ven por su cuenta. Ok, sigamos para adelante. Entonces, en el caso de la guía onda cilíndrica, los autovalores tienen que ver con las raíces de las funciones de veces, ya sea de la función directamente o de su primera derivada. Fíjense ustedes, aquí tenemos los modos para, ok, aquí tenemos, por cierto, el mote E11, muy importante en el caso de la guía de onda circular, ok, y por supuesto los otros modos dependen de los distintos valores de M y N. En este caso, entonces las frecuencias de corte van a ser raíz de la J1', es decir, la primera derivada de la función J1 entre su M0, la raíz, el otro valor vale la raíz de J0. ¿Okay? Y así sucesivamente, aquí le va indicando qué función debe ser y si es la función o si es su derivada, la que tiene la prima y obviamente la derivada. Y eso establece una condición de caso C por A, lo cual significa entonces que para obtener el verdadero valor de la constante de propagación de la caso C, habrá que dividir por el diámetro de la guía de onda cilíndrica. Perdón, por el radio. ¿Okay? A es el radio. ¿Okay? El diámetro es 2A. Y bueno, si lo queremos expresar en frecuencia, en lugar de número de onda, pues aquí tenemos los valores de la frecuencia de corte. Para esto, en función de un parámetro que llamamos aquí F sub 0, que será C sobre 2pi por A para la referencia. Vemos entonces que la frecuencia de corte para el primer modo no es directamente F sub 0, sino que vale, por ejemplo, 1,8. 1,841 por F sub 0 y sucesivamente para los demás
Ok. Dicho esto, vamos a ver otras cosas. En la siguiente asignatura, en microondas, vamos a ver estructura un poco más compleja que esto, pero al final todo se va a reducir a una situación que acabamos de ver acá. Nosotros vamos a descomponer nuestra estructura, ¿verdad?, en una parte longitudinal y una parte transversal. Lo que vamos a buscar es una ecuación de propagación en el plano transversal, que es donde se va a establecer ahora una condición de resonancia, y esa condición de resonancia nos va a determinar los autovalores. ¿Okay? Y entonces, por esa razón es que eso se le denomina resonancias transversales. ¿Okay? El próximo punto es interpretación física de la propagación multimodo. Bueno, ya hemos adelantado algunas cosas allí. Hemos dicho que para cada una de esas estructuras que hemos visto, ondas rectangulares y circulares, existen soluciones discretas, que son los modos, ¿okay? Y los cuales a su vez dependen de los autovalores. Y eso a su vez va a indicar, establecer condiciones también discretas sobre los ángulos de las ondas planas constituyentes para los modos inhomogéneos. ¿Okay? En realidad, si hay, en términos generales, y debido a que el medio es lineal, el campo total será la suma de cada una de esas soluciones. ¿Okay? Así que entonces aplicamos superposición, tenemos unas soluciones. Cada una de estas soluciones aporta una contribución al campo total, que va a depender obviamente de las condiciones de frontera y de la excitación. ¿Okay? Pero el problema que tiene es que debido justamente a cambiar el ángulo de inclinación, cambia la velocidad de fase y sobre todo cambia la velocidad de grupo. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a calcular cuánto van las velocidades de fase y de grupo. La constante de propagación a lo largo del eje de la z es b sub z. ¿Okay? Entonces, pues recordaremos entonces qué era lo que era la constante, el autovalor K sub c, era la suma de omega cuadrado no epsilon más gamma, que si estamos en un medio sin pérdida, será simplemente menos beta z. ¿Okay? El cuadrado, obviamente. Entonces, omega cuadrado es el valor en espacio libre, el valor del autovalor de la onda plana incidente, y beta sub z es la constante de propagación en el eje de la z. Hemos visto que la K sub c depende de las condiciones transversales, ¿verdad? La K sub c depende del tamaño transversal de la estructura que nosotros tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a determinar cuánto vale beta sub z. Beta sub z, entonces, será obviamente la raíz cuadrada de omega cuadrado omega epsilon menos K sub c cuadrado. Y si utilizamos la definición del omega c que nosotros vimos anteriormente, diríamos que eso termina siendo omega por la raíz de omega epsilon, que termina siendo pues, el valor obviamente del autovalor de la onda plana incidente por la raíz cuadrada de 1 menos omega c sobre omega al cuadrado. Y cuando sustituimos el valor de la beta para hallar la velocidad de fase, tenemos que la velocidad de fase es omega sobre beta sub z, termina siendo igual a b dividido por la raíz cuadrada de 1 menos omega c sobre omega al cuadrado, y la velocidad de grupo termina siendo pues, el producto que está acá. Bien, continuamos para adelante. Ahora nos interesa conocer qué es lo que pasa cuando nosotros variamos omega en todas estas expresiones. Bueno, en el gráfico se puede decir que en el tiempo que el frente de onda te sube, se ha desplazado a la posición A a la B, o sea, el frente de onda estaba aquí y se desplazó de este punto hasta el punto B. En ese tiempo sucede que la onda inhomogénea se ha desplazado desde A a C. Es decir, que ha recorrido en el mismo tiempo un camino más grande, porque es la hipotenusa de ese triángulo. ¿Okay? Y si lo vemos con el ángulo, con el seno del ángulo de incidencia, pues entonces termina siendo que esa velocidad de fase, la velocidad a la que tendríamos que movernos para observar una fase constante en la onda, va a depender pues básicamente de ese ángulo. Así que va a ser entonces que la velocidad de fase va a ser igual a b sobre seno de zeta, como lo habíamos tenido anteriormente. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros ahora lo metemos dentro de la raíz cuadrada, ese término termina siendo
el término omega sub c sobre c es el coseno del ángulo de incidencia, lo cual será muy importante para algo que viene después. ¿Okay? La velocidad de grupo se obtendrá de la multiplicación de b por el seno de zeta. Así que entonces lo que va a suceder es que la velocidad de grupo va a corresponder a esta proyección, que no está la línea azul, ¿verdad? Corresponde entonces es que en ese tiempo la señal se movió solamente este pedacito en lugar de todo el pedacito hasta C. ¿Verdad? La velocidad de grupo es inferior a la velocidad de la onda plana, pero la velocidad de fase es mayor que la velocidad de la onda plana. Acá. Pero un detalle importante, tenemos dos situaciones que dependen del valor de la frecuencia de trabajo con relación a la frecuencia de corte. ¿Okay? Veamos, si la frecuencia omega es mayor que omega sub c, ¿verdad? Entonces el coseno, recuerden, el coseno era omega sub c sobre omega. Si omega es mayor que omega sub c, el cociente es menor que la unidad. Por tanto, el coseno es real. ¿Okay? Beta es real. Y en consecuencia también van a ser reales la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Igualmente con el vector de Poynting. Es decir que entonces en este caso estamos en presencia de una propagación real de energía. Pero ¿qué pasa cuando omega es menor que omega sub c? Bueno, lo que sucede ahora es que el valor del coseno es mayor que la unidad. Aquí en realidad dice el coseno es imaginario. No es que el coseno es imaginario, el ángulo es imaginario. ¿Okay? El ángulo es imaginario porque el coseno es mayor que la unidad. Entonces, igual que las otras cantidades mencionadas. Entonces, no hay propagación real de energía. Lo que ocurre es que hay un almacenamiento local de energía. O sea, ese modo, entonces, no se propaga. Solamente existe en el entorno del origen. En este caso, si hubiese una discontinuidad que diera origen a ese modo, pues existe solamente en el entorno y solamente sirve para almacenar energía. Ese es un modo que denominamos evanescente. ¿Okay? No se propaga a lo largo de la estructura, se queda ahí, en el entorno del origen, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Así que si nosotros hiciéramos una representación en términos de frecuencia, podemos establecer esas dos condiciones de propagación y no propagación, como en el dibujo que nos estamos planteando acá. Es decir, para cada una de estas frecuencias, si yo estoy por arriba o por abajo de la frecuencia, el modo será propagante o no. Vamos a suponer que yo escojo arbitrariamente una frecuencia de trabajo por aquí. Ups, esta línea se me volvió muy grande. Limpia. Ok. Supongo que yo escojo una frecuencia de trabajo por aquí. Este es mi omega de trabajo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo estoy por arriba de omega sub C1 y estoy por arriba de omega sub C2. Es decir, que yo estoy en condición de propagación para esos dos modos. ¿Ok? Para estos dos modos que están aquí. Estos dos modos, no, ese no, chico. ¿Verdad? Estos dos modos son propagantes, ¿verdad? Están aquí. O sea, a mí, si mi frecuencia de trabajo, ya se me borró. Si mi frecuencia de trabajo era esta, entonces yo voy a tener dos modos propagantes. Pero estoy por debajo de omega C3 y omega C4, por lo tanto estos modos no se propagan. Cuando mucho, lo que sucede es que todos esos modos son evanescentes y tienen almacenamiento local de energía, pero no se propagan. Sin embargo, los modos evanescentes van a ser importantes porque nos permiten construir. Más adelante veremos cómo hacer eso, sobre todo en la asignatura de microondas, cómo construir con ellos, por ejemplo, elementos reactivos, ¿sí? Inductancias y capacitancias en microondas se pueden lograr con esos modos evanescentes. Aunque aquí en el dibujo nosotros hemos puesto una transición brusca, en realidad la transición es más o menos suave. Así que yo voy a mostrar en la siguiente lámina una situación donde se muestra pues eso de una manera suave. Entonces nosotros lo que tenemos acá, obviamente, en la línea punteada nosotros hemos puesto el valor del número de onda K sub 0, ¿okay? En función de frecuencia. Recordarán, es una función lineal de frecuencia, omega por raíz de mu, o sea, el inverso de la velocidad de propagación. Que
¿Qué pasa con las cantidades? Bueno, entonces vamos a tomar la parte real y la parte imaginaria de gamma y la vamos a plotear aquí. La parte real de gamma, está aquí en rojo, correspondería entonces a atenuación. Fíjense que por debajo, si esta es la frecuencia de corte, por debajo de la frecuencia de corte la atenuación es muy grande. La atenuación es grande por aquí. Y luego por arriba la frecuencia de corte, más bien la atenuación tiende a disminuir, tiende a hacerse más pequeña. Por otra parte, la constante de fase vale 0, ¿okay? A la frecuencia 0, y va subiendo muy lentamente, ¿okay? Hasta que a partir del punto de la frecuencia de corte, ¿verdad? Comienza a subir aproximándose a la situación del número de ondas. ¿Okay? En realidad, entonces lo que va a suceder es que a alta frecuencia, realmente estamos muy alejados de la frecuencia de corte, pues entonces realmente las pérdidas van a ser pequeñas, que es una de las cosas importantes con guías de onda, que tienen pérdidas pequeñas, por arriba de la frecuencia de corte, ¿okay? Y vamos a tener que el comportamiento tiende al de la onda plana. Pero en el entorno de la frecuencia de corte, vamos a ver que esto no es una línea recta, sino que es una línea curva. Por tanto, aquí vamos a tener, por supuesto, el bendito problema de la dispersión. ¿Okay? Cuando sucede que la variación de la de beta, la constante de propagación, no es lineal con frecuencia, tenemos problemas de retardo de grupo y en consecuencia de dispersión en el tiempo. Para ver eso, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular para esa misma guía la frecuencia, la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Entonces, en este dibujo, pues vamos a mostrar los valores por encima de la frecuencia de corte. Obviamente no tiene sentido hablar de velocidades por debajo de la frecuencia de corte porque no hay propagación. Entonces, a partir de la frecuencia de corte, tenemos aquí graficado los valores de la frecuencia, de la velocidad de fase y de la velocidad de grupo. Fíjense que en el entorno de la frecuencia de corte, la velocidad varía mucho, la velocidad de grupo y la velocidad de fase varía mucho en el entorno de la frecuencia de corte. Pero a medida que nosotros incrementamos la frecuencia por encima de la frecuencia de corte, vemos cómo estas frecuencias tienden a un valor, que está aquí, que es el valor de la velocidad de la onda plana constituyente de estos modos, ¿verdad? Entonces, esto tiende a la velocidad de la onda plana tanto por arriba como por abajo. La frecuencia de grupo sube hacia la frecuencia de la onda plana y la velocidad de fase también disminuye hacia allá. Eso significa que si nosotros queremos trabajar con el mínimo de distorsión por velocidad, con el mínimo de dispersión en el tiempo de las señales, tenemos que alejarnos de la frecuencia de corte. Nuestra frecuencia de trabajo no puede ser esta. Y de hecho, en las guías comerciales, se establece que nosotros no comencemos a trabajar la guía exactamente en la frecuencia de corte, sino un poco más arriba, que se guarda, ¿okay? Hay un espacio, una banda de guarda por aquí, para que estemos por debajo de la frecuencia de corte, pero estemos por arriba de la frecuencia de corte, lo suficiente como para que podamos mantener al mínimo los problemas de dispersión. ¿Okay? Normalmente esta banda de guarda está del orden de un 10%, un 15% de la frecuencia de corte. Por ejemplo, fíjense, en la guía WR90, que es la que yo mencioné hace rato, yo les había dicho a ustedes que esa guía se usa en banda X. La banda X está definida de 8.2 a 12.4 GHz. Pero yo les había dicho que la frecuencia de corte del primer modo era 6,56 GHz. Eso quiere decir que entre 6,56 y 8.2 no debemos utilizar esa guía. ¿Sí? Entonces nosotros no debemos trabajar directamente en la frecuencia de corte, tenemos que trabajar más arriba y por ejemplo entonces en este caso se arranca a utilizar esa guía por arriba de los 8 GHz. También se
se recomienda mantenerse alejado de la frecuencia de corte del modo siguiente. Por eso es que la banda X se extiende hasta 12.4 GB, siendo que la frecuencia de corte del modo siguiente está en 13.2. O sea, también nos mantenemos alejados del modo siguiente, para que entonces tengamos propagación monomodo y evitar los problemas de dispersión en el tiempo. ¿Ok? Bueno, por aquí entonces estamos hablando justamente, eso es lo que nos produce este comportamiento dispersivo de la guía de onda. ¿Ok? Se me había olvidado mencionar esto, el modo dominante. ¿Ok? El modo dominante corresponde a la frecuencia de corte del primer modo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se denomina modo dominante, porque siempre va a estar presente, siempre que haya propagación, ese modo se va a estar propagando. ¿Okay? Si yo trabajo en una frecuencia muy alta, habrá otros modos también propagándose, pero el modo dominante también estará allí. Si yo trabajo en condición monomodo, ¿okay? Yo reduzco mi frecuencia de operación para que esté por debajo de la frecuencia de corte de los modos que están arriba, pero debo dejar pasar el primero, y ese es justamente el modo dominante. Bueno, sin embargo, y aquí vale la pena, siempre hay una excepción. No siempre trabajamos en condición monomodo. Hay algunas situaciones en las que puede ser que yo trabaje con una guía multimodo. Si las dimensiones de la guía son suficientemente grandes, la propagación va a ser multimodo. El detalle interesante es que si el número de modos es muy grande, la mayor parte de la energía se va a concentrar principalmente hacia el centro de la guía. Por ejemplo, si yo tengo una guía de onda circular, que es el caso que voy a describir ahorita, la mayor parte de la energía se va a concentrar cerca del centro, ¿okay? La amplitud del modo que tiene el mayor contenido energético va a estar cerca del centro, y hacia los lados la amplitud de esos modos va a ser pequeña. Entonces el comportamiento va a ser lo que se llama cuasi óptico. Estas guías, ¿okay? Que con estos tamaños grandes tienen un comportamiento cuasi óptico, y hay algunas aplicaciones en las cuales se utilizan estas guías de tamaño grande. Por ejemplo, vemos acá un ejemplo, son los alimentadores multimodo que se utilizaron en la segunda generación de antenas terrenas. El caso es Camatagua 2, del cual les voy a mostrar una foto a continuación. ¿Okay? Entonces, lo que se hace en la primera generación de las antenas de satélite, el cuarto de radio estaba arriba. O sea, teníamos lo que llamamos un cuarto elevado. Eso incrementaba el peso de la estructura, y además pues tenía el problema de que si había vibraciones o algo de eso en la estructura, eso era transmitido a los equipos que estaban arriba. Pues no es lo mismo tener algo que está a 30 metros de alto moviéndose así. 30 metros son como 10 pisos. ¿Okay? Entonces van boleándose si ocurriera alguna vibración. Entonces, en la segunda generación se decidió poner los radios abajo, y la energía se lleva a los alimentadores a través de una guía multimodo como la que tenemos acá. Entonces, esto que está aquí abajo, están los transmisores. ¿Okay? Los transmisores están a nivel de tierra. Y entonces hay toda una estructura de guías de onda multimodo, que son las que están acá, que llevan la señal arriba. Entonces, el tema es cómo permitir el movimiento de la antena. La antena necesita moverse en dos direcciones: el movimiento de azimut, que es el movimiento horizontal, y el movimiento de elevación. ¿Okay? Para hacer eso, se crean unas juntas en las cuales hay unos espejos, las comillas apropiadas, de microondas. Es decir, son unos reflectores de muy alta conductividad, obviamente, para que queden, que luce como si fuera un espejo. ¿Okay? Y que las ondas electromagnéticas, cuando pegue allí, se reflejen totalmente. Entonces, los espejos están inclinados 45 grados, de manera como este que está aquí y este que está aquí. Aquí tienen estos espejos, tienen una inclinación de 45 grados, de manera que la onda, que aquí era vertical, es reflejada hacia el lado, o sea que ahora se mueve horizontalmente. Luego pega en este espejo, ¿verdad? Y ahora se mueve hacia arriba. Y esto permite un movimiento en elevación. O sea, cuando la antena
se mueve en elevación, gira alrededor de esta junta, junto con este espejo, y de manera que la señal siempre va a salir hacia la antena, no tiene ningún problema. Cuando la antena rota en el eje horizontal, hace ese movimiento que se llama movimiento de azimut, entonces igualmente no hay ninguna condición ahí. Por la simetría, es un día de onda circular. Además, en esa antena se utiliza polarización circular en la guía, ¿okay? Para a su vez evitar cualquier dependencia con respecto a la polarización cuando la señal viaja hacia el espacio. Entonces la señal que sale de esta antena hacia el satélite viaja con polarización circular. De hecho, se aprovechan las dos polarizaciones, hay dos señales que se mandan, una con polarización circular derecha y otra izquierda, pero cada una de las señales lleva información diferente. Eso nos permite hacer un uso más eficiente de la frecuencia. Entonces, una diversidad de polarización en ese enlace de comunicación. Bueno, veamos un poco lo que es esta es Camatagua 2. ¿Okay? La que está al fondo, aquí atrás, es Camatagua 4. Esta foto fue tomada antes del 4 de febrero del año 92. El día 4 de febrero esa antena fue destruida por una bomba. ¿Okay? Afortunadamente Camatagua 2 no sufrió mucho en esa ocasión, porque no pudo tener impacto directo de las bombas. Los alimentadores circulares, los alimentadores multimodo, son estos tubos que ustedes ven acá. ¿Okay? Estos son los alimentadores a que yo hago referencia. Voy a aquí para que pueda concentrarnos. Okay. Esto que está aquí es un engranaje. Esta pieza que está aquí arriba, esto es un engranaje, redondo, ¿okay? Que permite el movimiento en elevación de la antena. En tanto que está aquí abajo, hay un anillo que no se ve, pero sobre el cual está aposada la antena, la cual permite el movimiento en azimut. Y los espejos a que ya estaba refiriendo están aquí en estas esquinas. Ok, ahí tienen el espejo, ese es el espejo, por cierto, de elevación. El espejo de azimut no se ve en la foto, pero igualmente está así. Entonces, esta antena, como yo les decía, permite que el cuarto de radio esté aquí abajo. En la foto no sale Camatagua 1, ¿okay? Está fuera de la foto, está del lado derecho. ¿Okay? Estaría Camatagua 1 y este es Camatagua 2. Entonces, el radio está aquí abajo, ¿ok? Y la señal sube por un alimentador que está aquí, pega en el espejo de azimut, la señal se vuelve horizontal, pega ahora en el espejo de elevación y luego ahí sube hacia la antena para luego ir hacia el satélite. El diámetro de Camatagua desde este punto hasta este punto, ¿okay? El diámetro de la antena es 32 metros. ¿Okay? O sea, es más grande que un edificio de 10 pisos. Será como un edificio de casi 11 pisos. ¿Okay? El diámetro de esa antena. El peso es aproximadamente 40 toneladas de todo el sistema de antenas más. Lo que está aquí. Camatagua 1 es más pesada todavía porque tiene cuarto elevado. Camatagua 1 creo que está cerca de las 70, 80 toneladas que pesa Camatagua 1 y la antena es un poquito más pequeña, tiene 30 metros de diámetro, tiene 32. ¿Okay? Camatagua 4 tenía 8 metros de diámetro. Aquí se ve como si fuera casi del mismo tamaño de esto, pero es simplemente cuestión de la foto. ¿Okay? Esta es 32 y la otra tenía 8 metros de diámetro. Nada, pues ahí tienen una aplicación de guías multimodo para esto. Introducción a la teoría espectro angular. Una de las cosas que tenemos ahí es que hemos mencionado que el ángulo, ¿verdad? O más bien el coseno del ángulo es el coseno de la frecuencia de corte entre la frecuencia de trabajo. Y dependiendo de esto, nosotros definimos pues, la condición de propagación o no propagación. Entonces, cuando la frecuencia de la señal está por arriba de la frecuencia de corte, el ángulo es real. ¿Okay? El coseno disminuye, el ángulo aumenta acercándose a promedio en el límite. ¿Okay? Y, como hemos dicho, la consecuencia es que tanto V sub G como V sub F tienen a la velocidad de propagación de la onda. Pero
nosotros pudiésemos también considerar el caso cuando la frecuencia es menor. ¿Okay? Cuando la frecuencia disminuye por debajo de la frecuencia de corte, el argumento ahora tiende a 1. Entonces el ángulo tiende a 0, la velocidad de grupo tiende a 0, la velocidad de fase crece hacia el infinito, y lo que decimos es que la onda se queda rebotando ahí. Y si la frecuencia de corte es más baja, la onda se detiene, ¿okay? Y esto corresponde a un ángulo imaginario. Es muy común que nosotros utilicemos una representación para esto que se denomina espectro angular de ondas planas, en el cual nuestro eje horizontal corresponde al coseno del ángulo. Y eso permite la representación de las dos condiciones, las condiciones de propagación y de no propagación. Por cierto que aquí la gente salieron en blanco y casi no se lee, pero bueno. Ok, resulta que si yo estoy por arriba de esta condición, ¿verdad? Por arriba del coseno igual a 1, aquí estoy en condición de no propagación. En tanto que si yo estoy por debajo, es decir, si el coseno es menor que la unidad, estoy en condición de propagación. O sea, la parte de propagación corresponde pues, básicamente a este intervalo que está acá, de ángulo, ¿no? Y se coseno del ángulo. Eso permite entonces que nosotros podamos representar tanto los modos propagantes como los no propagantes en el mismo gráfico. Y eso va a ser muy importante para algunas aplicaciones que vamos a ver más adelante. Esto, sobre todo cuando veamos antenas. ¿Okay? Si yo tengo propagación tenemos múltiples modos, yo los puedo representar entonces de esta manera. Yo puedo tener el coseno del ángulo, ¿verdad? En el eje horizontal, y yo puedo tener las amplitudes relativas de cada uno de esos modos. Y esos modos están separados, obviamente, para el caso de una guía onda rectangular, en lambda 0 sobre lambda c. ¿Okay? Para otros modos la separación puede no ser uniforme, pero realmente la idea básica pues, es lo que tenemos acá. Algunos modos los hemos representado con una flecha hacia abajo para indicar que en lugar de ser un modo T, es un modo TM, donde los campos, en lugar de sumarse en esta dirección, más bien se restan. ¿Okay? Entonces al final tengo esa situación. ¿Okay? Si la separación entre las componentes transversales es inversa, o sea, la separación de las componentes transversales es inversa a las dimensiones transversales de la guía, ya lo hemos visto. Estas líneas espectrales son equivalentes a los coeficientes de una serie de Fourier, porque el intervalo de integración es finito. ¿Okay? Por tanto, esos valores corresponden a una serie de Fourier. Sin embargo, cuando vamos hacia el caso de espacio libre, la intervalo de integración crece y entonces la serie es repasada por una integral, una transformada de Fourier. Ok, entonces el campo en una región dada se puede sintetizar como la superposición, es decir, la suma de una cantidad de componentes, un número infinito de ondas planas que llegan de todas las direcciones del espacio, en este caso todas de la misma frecuencia, pero que difieren en amplitud y dirección. Ok, eso es una manera que yo puedo sintetizar el campo en una región a través de ondas que le llegan de esta parte del espacio, pero puedo también invertir la cosa. Yo puedo decir que bueno, antes de seguir, ante la parte de síntesis, todavía estoy en la parte de análisis. Aquellas ondas que están llegando cuyo coseno director sea menor que la unidad corresponden a ángulos reales y por tanto representan ondas propagantes. Pero como también tienen cabida en esta representación las ondas cuyo coseno sea mayor que la unidad, esas ondas son evanescentes, no se propagan, almacenan energía, pero puede ser necesaria para satisfacer las condiciones de frontera. Cuando veamos antenas, veremos que en algunas situaciones estos modos evanescentes que están ocultos en la estructura por la forma de alimentación de la guía, si yo cambio la alimentación, esos modos pueden aparecer. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en las antenas phase array. Cuando veamos antenas por allá en las últimas semanas del curso. Veamos también, no solamente podemos analizar el campo, sino también podemos sintetizarlo. Podemos sintetizar el campo en una región a partir de un número infinito de ondas planas, llegando a la región de todas las direcciones del espacio, que también puede ser reales o imaginarios. ¿Okay? Y también podemos utilizar las ondas
componentes para estimar el campo radiado de una región donde nosotros conozcamos la distribución de los campos eléctricos magnéticos. Y esto tiene aplicación en la teoría de antenas para la predicción del patrón de reacción de una antena en la cual yo conozca la distribución del campo en abertura, ¿okay? Como vamos a discutir más adelante, digamos, el tema de los phase array. Pero además también, se me olvidó mencionarlo, que también nosotros podemos utilizar esto para poder estimar el origen de estas ondas. ¿Okay? Si yo tengo una estructura en la cual me están llegando ondas de distintas partes del espacio, yo tengo información de la distancia a que se encuentran estas ondas. Y además tengo la posición angular. Así que yo puedo utilizar esto para construir un mapa tridimensional que vamos a en otra asignatura que sean sistemas de radar, que es lo que llamamos radares de apertura sintética. El radar de apertura sintética lo que hace es que toma esas ondas componentes a medida que el avión se va moviendo sobre un terreno, va mandando señales al terreno y observa los ecos, y con esos ecos construye una imagen en 3 dimensiones del terreno. ¿Okay? Y eso sirve para hacer prospección topográfica y una cantidad de otras aplicaciones para esto. Por ejemplo, con los datos que se pueden tener allí, es con los que se alimentan bases de datos con altitudes reales como las que nosotros tenemos en Google Maps, por ejemplo, ¿okay? O Google Earth. Ellos se alimentan con bases de datos obtenidas básicamente por estos métodos de apertura sintética que permiten obtener no solamente la posición horizontal de los objetos, sino también su altura. Igual también nosotros vamos a trabajar con algunas bases de datos topográficas más adelante cuando utilicemos una herramienta de cálculo de sistemas de comunicaciones que se llama Radio Mobile, que lo vamos a estar utilizando hacia finales de este curso. Ok, pero otra de las cosas que nos permite sintetizar el campo hacia afuera, ¿verdad? Es esto, holograma. La teoría del espectro angular es también la base de la holografía. ¿Okay? La holografía es una técnica fotográfica que permite la creación de imágenes en 3 dimensiones. Lo que sucede en holografía es que cada ojo recibe una imagen ligeramente diferente y el cerebro, ¿okay?, crea la ilusión de tridimensionalidad. Y le he puesto aquí algo que yo conseguí por ahí en internet sobre un tutorial de cómo hacer un holograma con el teléfono. ¿Okay? Entonces yo puedo poner las señales componentes en el teléfono y las proyecto a través de una estructura que dice cómo construirla. Básicamente es para que haya una reflexión de las ondas y se forme una señal interferente que a nuestro ojo luce como si estuviera flotando en el espacio. Y aquí tienen ustedes una imagen de ese sitio web. ¿Okay? Esta es una imagen donde tiene, que ser un platillo volador, por decir algo, flotando en el espacio ante nuestros ojos. O sea, que es una ilusión. Claro, aquí no se ve en 3D. Tienen que construir ustedes el dispositivo. Pero esencialmente les puedo ilustrar un poco qué es lo que hay acá. Aquí abajo lo que tengo simplemente es un teléfono celular que está proyectando una imagen hacia arriba. Pero esa imagen está codificada de una forma tal que simula las imágenes necesarias para poder producir la ilusión de tridimensionalidad. Y aquí se ha construido una cajita, voy a llamarlo de alguna forma, con un plástico translúcido, ¿verdad?, que permite justamente que las ondas reboten allí. Entonces, cuando la señal que sale de aquí rebota en las paredes de esto y se junta acá, ese patrón interferente produce una imagen diferente para cada ojo. Y eso es lo que da la ilusión de tridimensionalidad en nuestro cerebro. Entonces le dejo ahí la inquietud. Señores, desde el primer día de clase se lo dije, tienen que ser curiosos. Métanse en internet y averigüen cómo funciona el holograma. Es más, lo ideal sería que ustedes construyeran uno. ¿Okay? Lo pueden construir muy fácilmente con plástico. Ahí tienen las instrucciones en internet. Con plástico construyen llamémoslo así, el recipiente
para dar un nombre genérico a eso, y meten su teléfono dentro y corren las imágenes que aparecen allí, y así ustedes pueden tener su propia experiencia tridimensional, hacer su propio holograma sobre esto. Bueno, creo que esa es la última lámina. Sí, ok. Entonces, simplemente, aunque la clase se hizo un poco larga el día de hoy, simplemente hacemos brevemente un pequeño repaso para no dejar las cosas así en el aire. Simplemente, nosotros en la clase anterior estudiamos el caso de estructuras TEM. La clase de hoy fuimos un poco más allá, estudiamos estructuras TE y TM. ¿Cómo resolver el problema TE y TM? Ok, sabemos entonces que las ondas ya no se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación, sino que se mueven inclinadas respecto de él. Utilizamos entonces eso para, en primera instancia, utilizamos un método un poco empírico para tratar de ajustar las condiciones de esa onda estacionaria en el plano transversal con el caso de la guía de ondas paralelas, pero veíamos que eso era un caso muy particular. La idea fue entonces desarrollar un método más general que nos llevó a convertir la ecuación de Helmholtz vectorial, que está en 3 dimensiones, en una ecuación escalar que a su vez que está en 2 dimensiones. Y desarrollamos a su vez una metodología para resolver esa ecuación escalar que está en 2 dimensiones en el plano transversal. ¿Okay? Como tenemos condiciones de frontera, eso va a establecer ahora una onda que va, rebota en las paredes y regresa, y esa interferencia produce una onda estacionaria. Y por tanto, lo que nos va a interesar es poder hallar cuáles son los autovalores de la ecuación de propagación que satisfacen las condiciones de frontera de esa propagación transversal, de esa resonancia transversal. Entonces, lo que va a ocurrir, pues justamente, es que el método de separación de variables toma una ecuación diferencial que está en 2 dimensiones y la convierte ahora en 2 ecuaciones, pero de una sola variable cada una. Esas ecuaciones de una sola variable son mucho más fáciles de resolver. Las resolvimos para 2 estructuras, la guía de onda rectangular y la guía de onda cilíndrica, y luego vimos algunas aplicaciones de eso. Que eso más o menos resume la clase de hoy. Les tengo que poner en el módulo 7 los links que les dije de los videos que les ayudan a visualizar de alguna manera el concepto ese de los autovalores y asociarnos con la idea de las resonancias transversales. ¿Okay? Así que eso se los voy a poner ahí. Y lo otro que sí les dejo, eso lo buscan ustedes mismos, para que ustedes mismos se hagan su proyector de hologramas con su teléfono celular. ¿Okay? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Hasta luego. Entonces.